Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, 4 temas en 4 especialidades totalmente distintas para que usted tenga información muy interesante y muy fresca sobre medicina. Hola Salud Tucumán es la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y hoy estamos en compañía del doctor Ignacio Liszczynski, oftalmólogo de la ciudad de Tucumán, un muy reconocido profesional en este medio. Hoy el doctor Ignacio Liszczynski se va a referir a aquellas personas que son diabéticas. ¿Por qué? Porque las personas diabéticas podrían llegar a tener complicaciones, enfermedades en la retina que en caso de no ser tratadas puede llegar a la ceguera. Por eso es importante que una persona diabética realice controles en forma periódica en su visión para evitar la aparición de estas enfermedades y cuando esta enfermedad aparece, tratarla en forma conveniente. Vamos a hablar entonces sobre este tema junto al doctor Ignacio Liszczynski. La retinopatía diabética es una causa severa de ceguera en forma irreversible dentro de lo que es la parte de oftalmología. Por lo tanto, es un capítulo muy importante para difundir. Si usted es diabético y va a una consulta oftalmológica, lo primero que tiene que decirle al oftalmólogo cuando se sienta en el sillón de la consulta es decir: doctor, yo soy diabético. Y esto es muy importante, ya que en ese momento la consulta va a enfocarse en algo que es muy importante, que es su salud visual y su salud retinal. Vamos a comenzar seguramente tomándole la agudeza visual, tomando la presión ocular, haciendo todo un examen de rutina que hacemos en el consultorio, y al ser diabético vamos a tener mucha atención en todo lo que vamos a hacer, la circulación que va a tener su retina. Usted tiene que informar a su oftalmólogo cuánto tiempo es hace cuánto tiempo que es diabético, si es un diabético tipo 1, si es un diabético tipo 2, si está con insulina. Algo que empieza a cobrar mucha relevancia en nuestra consulta es si usted ya está necesitando, porque tiene una diabetes ya avanzada, si está en diálisis o si ya está con un problema de falla renal o está teniendo problemas de circulación periférica, porque todo eso también ocurre dentro del ojo. Dentro del ojo tenemos circulación periférica, por lo tanto, cuando uno va avanzando en la enfermedad y la enfermedad va produciendo daño en todo el organismo, el ojo también es un lugar en donde se van a producir daños muy importantes, por lo que uno tiene que controlarlos y diagnosticarlos rápidamente y tempranamente. Si uno puede dividirla la enfermedad, podríamos decir que uno puede tener una retinopatía diabética, puede tener un ojo absolutamente normal, un fondo de ojo absolutamente normal. Seguramente uno le dirá ahí al paciente que puede venir dentro de un año, porque no van a pasar cosas rápidamente en la enfermedad siempre y cuando esté controlada la patología. Puede ser que hacemos un fondo de ojo y evaluamos que ya tiene algunas hemorragias en la retina, que tiene lesiones incipientes. Bueno, según las lesiones que encontremos, vamos a empezar a pautar cómo van a ser las citas y cada cuánto tiempo nos vamos a ver para hacer un tratamiento temprano en el momento adecuado. El tratamiento más eficiente para el que tiene una retinopatía, para el que tiene una diabetes, es controlar adecuadamente la enfermedad. Controlar adecuadamente la enfermedad, controlar adecuadamente la presión arterial, controlar adecuadamente los valores de glucemia, controlar adecuadamente la parte renal. Si uno tiene un cuerpo sano, seguramente va a tener un muy buen impacto eso a nivel ocular, en donde el ojo va a estar muy bien. Cuando ya las lesiones han progresado a un nivel en donde estamos por pasar a una etapa que se llama proliferativa, estamos en una etapa preproliferativa, una etapa en donde ya hay muchas lesiones en la retina, lo que vamos a indicar seguramente es una fotocoagulación con láser. El láser muchas veces tiene mala fama, por decirlo de alguna forma que sea bien entendible, pero en realidad muchas veces el láser tiene esa fama porque uno llega demasiado tarde en la evolución de la enfermedad a indicarlo. Por lo tanto, cada vez hoy indicamos el láser, la fotocoagulación, más tempranamente para tratar de detener el progreso de la enfermedad.
por más que la enfermedad muchas veces esté muy avanzada en el tiempo y ya tenga inclusive lo que se llaman tracciones y una serie de membranas y algo que ya estamos hablando que ahí seguramente el tratamiento final va a ser una cirugía llamada vitrectomía, el láser siempre vamos a intentar realizarlo en todo momento, porque siempre que tiene el paciente una buena fotocoagulación de su fondo de ojo, eso va a mejorar el pronóstico si es que la enfermedad después progresa en el tiempo. Es más fácil operar a un paciente diabético que esté fotocoagulado y su enfermedad controlada que operar a un paciente que nunca se le haya hecho ningún tipo de tratamiento previo de láser y que necesita una cirugía porque produjo una hemorragia dentro del ojito que no se ha limpiado y que uno necesita ir a cirugía para poder aclarar los medios, ¿sí? Por lo tanto, la fotocoagulación con láser indicada y hecha correctamente va a ser lo que va a salvar ojos y va a mejorar el pronóstico visual de los pacientes en el tiempo. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, especialidad de la medicina que está relacionado al tema de las varices. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque le hemos mencionado a ustedes que antes, cuando había que tratar a una persona con varices y había que tratar de eliminar estas varices, muchas veces estas personas tenían que pasar por un quirófano. Hoy en día, y gracias al avance de la medicina, esto ya no es así. Hay tratamientos que se realizan en un consultorio en forma muy fácil, muy sencilla y que se pueden tratar sin quirófano, sin cirugía de ningún tipo y eliminar las varices. Hoy el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional de la ciudad de Tucumán, nos va a contar cómo es posible tratar las varices con espuma. Una espuma médica, una espuma que existe dentro de esta especialidad de flebología, que inyectada en una forma especial elimina las varices sin pasar por el quirófano. El doctor Santiago Muñoz. Hoy comenzaremos hablando de una técnica muy difundida mundialmente y que nos da muchos buenos resultados y grandes satisfacciones en aquellos pacientes seleccionados que no quieren o no necesitan una cirugía muy invasiva. Y vamos a hablar específicamente de lo que es la esclerosis de grandes vasos. La mayoría de la gente escuchará hablar de la palabra foam, una palabra espuma, o sea, uno le coloca en realidad el mismo líquido de la esclerosis que uno realiza al paciente, nada más que trata de que sea un mayor volumen y que tenga un mayor efecto. Esta técnica puede ser utilizada sobre todo en pacientes en las cuales la cirugía se está contraindicada por diversos elementos cardiológicos, por edad, por fobias, por múltiples elementos que nos impiden llevarlo al paciente al quirófano. Es una técnica que puede ser realizada cuando son varices que están en la superficie sin necesidad de guía ecográfica. Ahora, una vez que las varices o las venas están insuficientes, que nosotros hicimos el diagnóstico a través del ecodoppler, es una técnica que tiene que ser hecha con guía ecográfica. Realizarlo ecodirigida se llama. El paciente nos llega a la consulta, nosotros hacemos obviamente un ecodoppler, hacemos la semiología correspondiente, evaluamos al paciente, nos sentamos y le decimos: señor o señora, usted es factible de este tratamiento, no necesita ingresar al quirófano. El resultado va a ser bueno o muy bueno o excelente, depende de las características del paciente y su enfermedad, siempre teniendo en cuenta que todo lo que nosotros realizamos es para darle una mejor calidad de vida, o sea, siempre va a mejorar el paciente. ¿Cuánto? Siempre va a depender de múltiples factores, tanto del paciente como de los técnicos y de los médicos que los realizamos. Esta técnica de espuma puede ser realizada en el consultorio. También puede ser asociada durante cirugías. Es una técnica muy noble
pero tenemos que tener en cuenta que es una técnica que hay que repetir varias las sesiones. La escleroterapia de grandes vasos es una técnica que está muy bien conceptualizada y una técnica que está muy bien aprovechada en el mundo entero. Es una técnica sobre todo para aquellos pacientes que no quieren operarse. A partir de ahora iremos viendo cómo se realiza la técnica. Se utiliza esclerosantes con altas concentraciones, se los realiza en forma de espuma o de líquido independientemente, y a partir de ahí se lo coloca en las venas. Puede ser en forma directa, cuando nosotros las vemos, que son las varices, o en el caso de que haya perforantes insuficientes, que son venas internas, o la safena insuficiente, o etcétera, que son lo que la gente dice varices internas, me duele. En esos pacientes lo hacemos en forma ecodirigida. Los resultados son muy buenos, el paciente tiene una mejor calidad de vida y mucho confort, y sobre todo ha evitado la cirugía. Y esta técnica también nos sirve en aquellos pacientes que tienen en la parte baja de la pierna, y aquellos que lo tienen lo están sabiendo, unas durezas, tienen la piel indurada, tienen acartonada, y por debajo de eso tienen venas que están enfermas. Sin otra cosa, nosotros tenemos que decir que el paciente tiene que hacer la consulta, y en base a esa consulta y a los métodos complementarios se realizará la mejor técnica para este. Cuando uno desea hacerse controles respecto a su salud, además de los análisis de rutina que nos puede indicar un médico clínico, una de las cosas que hay que controlar tiene que ver con las arterias carótidas. Las arterias carótidas son arterias que se encuentran en la región del cuello, muy importantes, pasan por allí y van desde el corazón hasta el cerebro. Le llevan sangre desde el corazón al cerebro, le dan vida al cerebro. Estas arterias, en algunas personas, con los años, pueden ir obstruyéndose lentamente y de a poco. Es importante esto detectarlo a tiempo. ¿Cómo se detecta? A través de un estudio de ecodoppler, muy sencillo, muy fácil y que puede ser descubierto a tiempo. Hoy estamos en compañía del doctor Manuel Romero, es integrante del ITEC, es el jefe del servicio de hemodinamia del ITEC. Y vamos a hablar justamente de lo que tiene que ver con la obstrucción de las arterias carótidas. Con respecto a las carótidas que se solicita es un estudio que se llama arteriografía selectiva de los 4 vasos del cuello. Entre los 4 vasos del cuello están las 2 carótidas, que son muy importantes porque llevan toda la sangre al cerebro. Llevan toda la sangre al cerebro. Y las carótidas en sí hay una carótida primitiva derecha, hay una carótida primitiva izquierda, que a su vez se subdividen en una carótida interna y una carótida externa, siendo la más importante la carótida interna, que es la que lleva toda la sangre a los 2 hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Hemos hablado de las carótidas externa e interna. La que tiene importancia cuando se enferma cuando se obstruye por una placa de ateroesclerosis, que es una placa que contiene grasa, esto sucede principalmente en la carótida interna, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, en el origen de la arteria carótida interna, que se encuentra a nivel del cuello. Eso está a nivel del cuello. Ahí se produce una obstrucción
por una placa de aterosclerosis que puede provocar síntomas. Y esos síntomas es muy importante que la gente conozca cuáles son, porque son síntomas que, por ejemplo, la pérdida se llama AIT, accidente isquémico transitorio, es el síntoma principal. ¿Y en qué consiste? Puede ser la pérdida, desviación de una comisura labial, o una pérdida transitoria de fuerza, o una dificultad para hablar. Esos son síntomas específicos que atañen a la obstrucción de una arteria carótida. Esos son síntomas. O sea que, haciendo hincapié, es el AIT, accidente isquémico transitorio. Es como que ese síntoma está avisando que esa arteria carótida se te puede tapar y provocar un accidente cerebrovascular mayor. El diagnóstico tiene que ser rápido, seguro, certero, y uno cuando piensa o el paciente tiene estos síntomas, lo que hay que hacer inmediatamente, el método no invasivo, que es el eco Doppler, que está al alcance de la gran mayoría de los cardiólogos y de los que se especialistas en el tema. Generalmente es un método que es operador dependiente, que debe estar hecho por una persona que sea muy especializada y que en general da una apreciación casi exacta del grado de estrechez de la carótida. Y por supuesto que hay otros métodos que son más caros, como ser una angioresonancia, también, que se pueden ver, no tan solo, se puede ver con exactitud casi el grado de obstrucción de las arterias carótidas. Y el método principal, que ya cuando uno va a hacer una terapéutica, digamos, un tratamiento, es la arteriografía. Vendría a ser la arteriografía selectiva de los 4 vasos del cuello, que sería el gold estándar. El gold estándar, el método principal para encarar un tratamiento adecuado. Un tratamiento es un método que se hace en forma percutánea, que solamente se hace una punción en la arteria femoral y se introduce un catéter que se llama catéter guía a nivel de la carótida primitiva. Y a través de este catéter se introduce un filtro, porque este es un procedimiento seguro que se hace con un filtro y con un stent, ¿no? Se llama filtro de protección cerebral. ¿Y en qué consiste? Es como un alambre, es como un pelo que tiene una jaula que uno lo pasa a través de la obstrucción y lo pone a nivel de la carótida interna e intracerebral. Y eso cumple la función de que si un coágulo se desprende de la placa mientras uno coloca el stent, se queda ahí el coágulo en el filtro. Se queda en el filtro y evita la producción de un accidente cerebrovascular. Conclusión, el tratamiento se hace con un stent y con un filtro. Y el tratamiento es seguro y es muy comparable a los resultados que tiene la cirugía, porque también la cirugía tiene resultados similares. Y ese es el método que se compara con la colocación de un stent, de un stent con filtro de protección cerebral. Ese es son los dos métodos que tienen muy buenos resultados los dos y que se trata esta patología. En este bloque vamos a hablar sobre urología
y hoy estamos acompañados del doctor Alejo Ragido, integrante del Centro Urológico Ragido que funciona en la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son cálculos urinarios, una enfermedad que es muy importante conocerla a tiempo, conocer su sintomatología, porque cuando se produce normalmente produce dolores muy intensos, dolores insoportables y son dolores que muchas veces son confundidos con otras enfermedades. Hoy el doctor Alejo Ragido se refiere a lo que son los cálculos urinarios, por qué es que se producen y cómo detectarlos. Las litiasis urinarias son acúmulos de cristales que se producen por filtración en exceso de algún componente a través del riñón y que decantan en la vía urinaria y se compactan. Al comenzarse el proceso de compactamiento, generan inicialmente una especie de barrito para luego formar los conocidos cálculos renales o piedras en el riñón. Bien. De acuerdo a la localización y al tamaño de la piedra, va a ser la conducta y el tratamiento que debemos tener ante este problema. Para llegar a conocer esta característica es muy importante realizarle primero al paciente una ecografía para saber el tamaño, la localización, etc. Un análisis de orina para descartar que no haya infecciones urinarias, porque muchas veces las piedras predisponen a infecciones y las infecciones también predisponen a las piedras, o sea, pueden ser las dos vías del proceso de formación. Cuando tenemos el diagnóstico es esencial y muchas veces realizar una tomografía cuando la piedra se encuentra ya descendiendo en el conducto, porque la ecografía solo muestra el riñón y la vejiga. La tomografía ya nos determinaría la localización exacta en el caso que se encuentre en el conducto. Una vez que se descarta una infección urinaria, pasamos, de acuerdo a lo que nos informa la ecografía, a un estudio de mayor complejidad, que es la tomografía. La ecografía solo muestra riñón y vejiga, no nos muestra el conducto por donde baja la orina. Por lo tanto, es necesario realizar este estudio complejo para ver los múltiples cortes, todo el trayecto y en qué localización se encontraría la piedra en descenso. Bien, clínicamente, las piedras, si se encuentran tanto en el riñón o se encuentran en vejiga, pueden generar cierta molestia, pequeño sangrado y un poquito de ardor. Pero la piedra, cuando comienza el descenso que produce la obstrucción del conducto, genera el conocido cólico renal o cólico nefrítico. Es un dolor muy intenso, generalmente localizado en las zonas lumbares y que el paciente no tolera ningún tipo de posición. Este dolor suele aumentar con los líquidos y generalmente suele calmar con analgésicos por vía oral o por vía intramuscular o endovenosa, dependiendo la tolerancia al dolor del paciente. Cuando tenemos este cólico, lo importante siempre es suspender los líquidos. Normalmente y el mito que se tiene, piedra en el riñón, líquidos. Sí, si la piedra se encontraría únicamente en el riñón, sí, pero cuando ya comienza a descender y hay cólico, darle más líquido al cuerpo implicaría que el riñón filtre más, al estar obstruido el conducto, genera una dilatación de la vía urinaria y empeoraría el dolor. Por lo tanto, en esos casos es importante suspender los líquidos y manejarlo como un analgésico hasta visitar al urólogo, así lo examina. Bien. Con la tomografía, como les decía, determinamos el tamaño, la localización y en base a eso ya definir el tratamiento. Actualmente, como tratamiento para las litiasis, para las piedras, hay un tratamiento que es el tratamiento expulsivo. Generalmente cuando la piedra se encuentra desde el uréter medio, o sea, de la parte media del conducto hacia abajo, existe un 95% de probabilidades que lo elimine con una medicación que usamos para la próstata para relajar el músculo, que es la tamsulosina. Esa medicación lo que hace es relajar las paredes del conducto y hacer que la piedra vaya lentamente descendiendo, obviamente con un tratamiento analgésico y evitando los líquidos.
No significa que tomar mucho líquido va a ayudar a aumentar la presión y expulsar la piedra. Eso no es real y de hecho le genera al paciente mayor dolor durante el transcurso que puede expulsarlo en su casa, ambulatorio y con todas las comodidades que eso implica. Cuando son piedras más complejas, o sea, o más grande o más alta, ya es necesario recurrir a un tratamiento endoscópico, la llamada endourología. Generalmente esta endourología la realizamos tanto en hombres como en mujeres, porque la litiasis es un problema de ambos sexos. Entramos por orificio natural, que es por el conducto por donde uno orina, llegamos hacia vejiga y a través de vejiga ya subimos por el uréter para ir a encontrarnos con la piedra y a partir de ahí comenzar un tratamiento con ondas, con golpes, con una varilla de metal, que lo que genera es fragmentarla la piedra. Bien, una vez que la fragmentamos ya es más sencillo descenderla y se va bajando fragmentos por fragmento. Esa es la conocida litotricia endoureteral. Cuando las piedras se encuentran en el riñón, hay diferentes tipos de tratamiento. Bien, cuando son piedras pequeñas, menor a 4 milímetros, lo aconsejable siempre es un tratamiento expulsivo y ahí sí es necesario tomar mucho líquido para favorecer el flujo a nivel renal. Cuando estas piedras son mayores, actualmente disponemos del nuevo equipo de la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Se pone al paciente o al paciente en una camilla, se les pone una especie de bobina o de globo en la zona lumbar que emite ondas que viajan a través de los tejidos. Una vez localizada la piedra, la fragmenta en varios pedacitos y así favorece al descenso de las mismas. Esos son para litiasis de pequeños tamaños, 1 centímetro y hasta 1,5 centímetros. Cuando la piedra es más compleja, o sea, ya son piedras de mayor tamaño, localizaciones más altas, ya es necesario recurrir a cirugías renales percutáneas, que es a través de la piel, se coloca un tubo y a través de ahí entramos con una cámara y ya rompemos las piedras que son más grandes y llevan mayor tiempo. Pero con un postoperatorio sumamente indoloro, pequeñas molestias más que nada por la sonda y el paciente se va a la casa a las 24-48 horas. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, domingos 12:30 horas del mediodía, aquí en Canal 8. No se olvide, muchas gracias por su compañía.